Presenta INCO, FNC, CUTSA. Vuelve las clases y vuelve un clásico de Pronto. La 12x12, 24x12 y 36x12. Con Pronto tenés con qué. Seguro Americano, la medicina privada a otro nivel. Catunasí, Terminal Cuenca del Plata, terminal especializada de contenedores Puerto de Montevideo. Salus, orgullo de nuestra naturaleza. Casmu, afiliate por el 1444 o en casmu.com.uy. Casmu, estamos para cuidarte. Santander, que te ofrece el mejor préstamo hipotecario con una tasa desde 3,9%. SACEM, 70 años siendo protagonistas de las grandes obras de Uruguay. SWAT, consulta con especialistas sin demoras en Clínica del Estadio de SWAT. Y UTE, la energía que nos une. Buenas noches, gracias por estar ahí. Estamos en La Mira, estamos en BTV. Valentina Jiménez. Gabriel, ¿cómo estás? Muy buenas noches para todos. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bueno, durante la pandemia las escuelas estuvieron durante un montón de meses cerradas. Se generó un debate, se abrían otras cosas y las escuelas permanecían o cerradas o semicerradas. Y parte del debate era qué impacto podía tener eso sobre los chiquilines, sobre los estudiantes. Estamos hoy con la presencia del doctor en psicología, Alejandro Vázquez. Gracias por estar. Gracias a ustedes por la invitación. Es investigador del PEDESIVA y además es codirector del Centro Interdisciplinario de Cognición para la Educación y el Aprendizaje, pero además forma parte de un equipo que hizo una investigación muy especial sobre el impacto que la pandemia tuvo en los preescolares. Vale trabajó este tema. Sí, exactamente. A mí la verdad es que me pareció muy interesante este estudio y vale la pena divulgarlo porque es sumamente interesante ver el resultado que obtuvieron porque pudieron acceder a datos de muchísimos, miles de chiquilines de 4 y 5 años y compararlos con miles de chiquilines de 4 y 5 años que no fueron afectados por la pandemia. Creo que tiene un valor interesantísimo este informe respecto justamente a poder comparar cómo venía siendo la trayectoria de desarrollo cognitivo y motor de los uruguayos más pequeños en la educación previo a la pandemia y luego en esos años de pandemia, y llegan a una conclusión que si les parece podemos verlo en la siguiente placa. El informe tiene muchísima información, pero me quedaría con una frase que ellos dicen, descubrimos que el desarrollo cognitivo y motor de los niños fue el que más sufrió, seguido por sus actitudes hacia el aprendizaje. Dentro del funcionamiento cognitivo, la autoproyección, el lenguaje y las habilidades lógico-matemáticas mostraron las mayores pérdidas, pero de tamaños del efecto que fueron más pequeños. Sin embargo, estas pérdidas podrían representar una amenaza para el logro educativo más adelante en la vida. Y bueno, y esto me deja muchísimas preguntas, Gabriel, para poder conversar con Alejandro. Así que, si te parece, Alejandro, lo que te pregunto primero es, y tal vez para explicarle a la audiencia, es ¿cómo fue que pudieron acceder a datos y a comparar a tantos miles de uruguayos? Y en ese sentido, tal vez explicar brevemente qué es esta política INDI por la cual pueden acceder a los datos de desarrollo de por ejemplo, 30, 40 mil chiquilines en la educación. Ahí va. Este estudio, digamos, que estaban citando, es posible gracias a la existencia de una política de evaluación universal de lo que sería la disposición para la escolarización, que son las habilidades de desarrollo claves vinculadas al bienestar de los niños en edad de educación inicial, preescolar, y su transición y su proyección vital posteriormente, ¿sí? Tiene el desarrollo, los niveles de desarrollo en ese entorno de los 4, 5, 6 años, ya marcan, digamos, o ya tienen como una trayectoria, o marcan como los perfiles de las trayectorias que van a tener los niños posteriormente en lo que es su vida educativa, digamos, sus aspectos más académicos. Entonces, en ese sentido, a partir de 2018 empieza una evaluación universal, o sea, todos los niños de la educación pública son evaluados con el INDI, y esa política es un poco la que permite el estudio, ¿sí? Las maestras son las que reportan,
El INDI es un instrumento que desarrollamos nuestro equipo desde la Universidad de la República y después en trabajo con Codiseña y ANEP se implementó de esta forma, que además, bueno, tiene como esta incorporación dentro de lo que es el sistema GURI, dentro de Inicial, y permite acceder a los reportes a las maestras para el trabajo, digamos, en función adecuar las prácticas pedagógicas y algunas acciones intersectoriales también con salud, de atención prioritaria. Claro. Sí, ese es un poco el objetivo. Y esa es la política, digamos, que permite este instrumento, ¿no? Que evalúa 4 grandes áreas: desarrollo cognitivo, motor, socioemocional y disposición o actitudes hacia el aprendizaje. Y en ese sentido ustedes dicen o concluyen que lo que más sufrió fue el desarrollo cognitivo y motor de los niños. Y en ese sentido, para bajarlo a tierra, ¿en qué cosas se ve eso cuando comparan una generación que venían 4 o 5 años previo a la pandemia y la que sí pasó por este proceso, este cimbronazo de tener las aulas cerradas en muchos meses o semicerradas? Ahí va. El INDI evalúa estas áreas a través de diferentes indicadores, ¿sí? Entonces, hay indicadores, por ejemplo, motores, que pueden estar vinculados a presión de lápiz, presión de tijera, cuestiones más también alguna de motricidad gruesa, ¿no? de forma de caminar. Lo cognitivo tiene que ver con nociones de cardinalidad, de número, de lenguaje, de comprensión, ¿no? De articulación de palabras. Son diferentes, es una lista, la lista total es de 52 indicadores para las diferentes dimensiones. En concreto, el estudio comparamos entonces una generación que atravesó la educación inicial obligatoria, que son nivel 4 y 5, sin pandemia, en 2018-2019, y una generación, una cohorte que atravesó nivel 5 con pandemia, ¿sí? En el 2020, y estuvo impactada entonces por la pandemia, el cierre de escuelas. Ahí hay distintos factores que son lo que se le puede atribuir por qué hay incidencia en el desarrollo. Si ¿sí? bien son chiquilines chicos, eso del impacto en lo motor llama un poco la atención, porque también te muestra que en su casa evidentemente se mueven poco, digamos, ¿no? Porque si hasta en la sintonía más gruesa tienen problemas, ¿no? O sea, lo vemos en otras cosas, ¿no? Como la obesidad, como que hacen poco deporte, y evidentemente en la casa tampoco agarran el lápiz, ni agarraron el lápiz cuando estuvieron en su casa esos meses, ¿no? Sí, sí. Bueno, esa es una de las áreas que se esperaba, digamos, que hubiera un impacto. Hay algún estudio internacional que también muestra como una reducción drástica de todo lo que es el movimiento y la actividad física, obviamente por el contexto de pandemia, pero la parte, digamos, que además la motricidad fina es bastante específica del trabajo en lo que es educación inicial. Claro, un trabajo específico, claro. Y en general no, En tu digamos, casa no es algo que se difícil hacer, traslade claro, al a tu contexto casa. familiar. ¿Y la actitud? ¿Cambió la actitud? ¿Hay un impacto en la actitud? Cambió poco, negativamente y poco, sí. Es de los efectos chicos, pero bueno, puede ser por esto, porque es algo que capaz que no está tan influenciado por esos aspectos. Puede ser que al retorno los niños tuvieran más ganas, un poco más de ganas. Ahora, Alejandro, tienen estos datos, ¿no? Es una generación a la que, bueno, hay que prestarle atención. Ustedes dicen que puede verse amenazado la trayectoria. No están siendo ni alarmistas ni nada de eso, pero sí que son datos a tener en cuenta, porque pueden tener consecuencias, capaz que no en preescolar, que no importa si pueden, lo importante es que jueguen tal vez y eso, pero sí después cuando pasan a primaria, secundaria. En ese sentido, ¿qué hay que tener en cuenta si uno mira desde el lado de la política pública para esta generación que tal vez quede marcada por la pandemia? Bueno, ahí hay como varios aspectos a pensar. Uno es que hay un fenómeno que es global, que como decía antes, tiene que ver con estas transiciones a educación inicial y cómo los niveles a primaria y cómo los niveles de desarrollo inciden en las trayectorias. Esto es algo que pasaba antes de la pandemia, que se conoce como lo que se llama School Readiness en inglés, y de hecho es un ODS, un objetivo de desarrollo sostenible específico, una meta, está vinculada a eso, que es la 4.2. Entonces eso pasa antes de la pandemia. Y eso ya merita políticas públicas, partiendo, digamos, por la más global, que es el ODS, y políticas locales en cada sistema educativo.
Entonces, eso por un lado. Y después, viendo el contexto, lo que pasó, digamos, creo que amerita los esfuerzos de recuperación, ¿no? Lo que se denomina esfuerzos de recuperación, que son hacer acciones adicionales, digamos, para fortalecer lo que es el trabajo, digamos, de promoción de desarrollo y de transición entre educación inicial y primaria saludable, ¿sí? ¿Sabes una cosa que me deja pensando esto, que no tiene que ver con el estudio, pero hasta no hace mucho tiempo en este país, la educación inicial no estaba contemplada hasta los 4 años. Esto te demostraba que los chiquilines arrancaban atrasados en la capacidad de la motricidad fina, ¿no? No fueron antes no iban, directamente no iban, ¿no? Entonces, el atraso en el arranque, esta política que estamos de que cada vez hay que ir más para atrás, los países nórdicos institucionalizan a los chiquilines desde los 25 días de vida, ¿verdad? Me deja pensando en la importancia que tiene. ¿Cuántos años nos perdimos de desarrollo de motricidad fina y de capacidad cognitiva de los chiquilines de los 4 años que no tenían escuela antes, no? Sí, sin duda. Las políticas en primera infancia son cada vez más relevantes porque a medida que hay más estudios que nos permiten seguir a los niños a través después que se convierten en adultos, y ¿no? se va viendo, digamos, el impacto que tienen los niveles de desarrollo en la primera infancia en todas esas trayectorias y cómo les va a ir después académicamente y cómo el acceso al trabajo, ¿no? Hay todas unas consecuencias a largo plazo que son importantes, y la focalización de las políticas en ese sentido es muy importante. No es que todas las familias o todos los niños sufran por igual la ausencia, por ejemplo, de una escolarización o de concurrir a centros de atención temprana, pero sí hay algunos niños que tienen más riesgo, y tener un sistema de identificación similar al INDI o de las características del INDI podría ayudar, digamos, a focalizar esa atención y los recursos, digamos, que son escasos a los niños que más lo necesitan. Pero justo en esas edades, es como vos decías antes, son disciplinas o habilidades que solamente se adquieren en la escuela, ¿no? Porque es muy difícil que en tu casa lo adquieras como una práctica constante, un pibe de 3, 4 años, hacerle agarrar el lápiz todo el rato, ¿no? Es distinto más arriba. Capaz que lo sustituís con un libro, con una lectura, en fin, ¿no? Pero me parece interesante eso, que hay una cosa muy específica también ahí, ¿no? Sí, bueno, hay cosas que el ambiente familiar, digamos, puede aportar, hay cosas más específicas. Bueno, en otros momentos del sistema educativo también los contenidos a veces son más específicos, lo cual también hace difícil compensarlos en el hogar. Pero una cosa que en la pandemia, por ejemplo, que se debatía era si... bueno, en inicial, digamos, en los niños más chicos, la educación a distancia era como hasta qué punto era, hasta qué punto era relevante. Mucha eficiencia, ¿no? Claro. Y en otras etapas capaz que sí. Entonces ahí también había un debate de cómo esas pérdidas son similares en inicial o en primaria. Ahora bien, vos decías recién... Que bueno, por la poca cantidad de estudios que hay al respecto es como difícil pasar a como una respuesta bien científica. Alejandro, vos decías recién la importancia de tener políticas centralizadas, enfocadas en la edad preescolar, y en ese sentido me quedo pensando, y un poco en línea con lo que veníamos concluyendo, de esta generación a la que habría que prestarle como atención para la recuperación, y en momentos en que se habla tanto de una reforma educativa en Uruguay y de la necesidad de mejorar muchas cosas a nivel de la educación, ¿qué tan relevante es que haya una política o un foco puesto específicamente en nivel preescolar, y qué tan ahí estamos o cuánto falta desde tu punto de vista? Es una pregunta interesante. Creo que en Uruguay se vienen haciendo esfuerzos sostenidos en primera infancia. Otro aspecto importante que me parece, por ejemplo, es ver la continuidad que tuvo la evaluación con INDI entre la administración anterior y esta administración. Y, por ejemplo, cómo se tomaron algunos datos del informe para implementar algunas políticas. Se pueden hacer... Creo que la atención en primera infancia, sobre todo en el 0 a 6, puede requerir un poco de coordinación mayor de lo que son las políticas y los prestadores, cómo se organizan y cómo se focalizan los esfuerzos. En el sentido de generar sistemas de información con diferentes evaluaciones, con datos que pueden tener que ver con la salud materna, con datos perinatales, con datos de desarrollo,
creo que ahí hay todo un potencial que Uruguay tiene, digamos, aprovechando también la digitalización, los niveles de digitalización que tiene, para trabajar en esa sincronización de los prestadores y la atención temprana, digamos, ¿no? Claro, que le hagas como un seguimiento casi que personalizado a cada chiquilín para asegurarte de que llegue a secundaria. Exacto, y bueno, y cuando se ven, digamos, las diferentes dificultades en desarrollo, de proveer servicios de forma oportuna, ¿sí? Que la atención, vamos a decirle, en lo que tiene que ver, por ejemplo, en contextos sanitarios, digamos, o psicopedagógicos, no sea demoradas, ¿no? Sino que sea de forma oportuna. No que pase un año después de que detectamos cierto nivel de dificultad. Y es más urgente. Creo que eso, con un sistema de información centralizado y una buena coordinación de políticas, estamos cerca, digamos. Falta sentarse actores, pensar, ponerle un poco de... Falta un centro específico para eso. Exacto. ¿Es más algo urgente así. y más puntual en los sectores más deprimidos, en los sectores más pobres? Sí, no solo, pero hay mayor probabilidad de que haya más dificultades y mayores ¿Surgió rezagos. acá eso? De este estudio del impacto de la pandemia en el desarrollo, lo que nosotros notamos es un aumento en esa brecha entre, digamos, lo que son los quintiles más privilegiados y los menos privilegiados. No mucha, pero un leve aumento. Pero sí, de otros estudios surge que existe esa brecha en los niveles de desarrollo por fuera de la pandemia. Por fuera, desde antes, digamos. Desde antes, pique. Desde antes, incluso de varios años antes. Está claro. Claro. Y eso es algo normal, digamos, esperado, lamentablemente, ¿no? Pero es esperado, digamos, de las investigaciones científicas. ¿Cómo está el tránsito educativo hacia la primaria? Porque los chiquilines quedan ahí en 5 y pasan a primaria. Se habla mucho del pasaje y la importancia de hacer como un marco curricular común y de hacer como una transición de primaria a secundaria, pero no tanto de preescolar. Había mucha repetición en los primeros años. En ese sentido, ¿cómo ves hoy que está ese tránsito y para dónde debería ir una posible reforma para contemplando justamente esa transición? Es un tema también con varias aristas. Bueno, uno de los aspectos de la transición es cuidar el desarrollo, ¿sí? Que esos niveles desiguales de desarrollo no impacten después en lo que son, digamos, los resultados educativos, porque en ese primer año se juega mucho de lo que es el autoconcepto académico, ¿no? La valoración de uno mismo respecto a cómo se vincula con esa experiencia, digamos, más pedagógica. Las calificaciones tienen un rol que puede ser positivo, pero también negativo, sí. Depende, ¿no? de cómo le vaya al niño. Y evidentemente está la repetición, que Uruguay tiene el núcleo duro de repetición, ¿no? En porcentajes, la gran mayoría está en primero, sí. En primer año, o sea, por lejos. Entonces ahí creo que, por un lado, independientemente de repetición sí o no, creo que, por ejemplo, con los datos que ofrece el INDI se pueden hacer políticas, digamos, de identificación temprana y ofrecer apoyos. ¿Sí? En ese sentido, por ejemplo, estamos haciendo un piloto con lo que es ANEP para una experiencia de evaluación con INDI, de trabajo en algunos centros, que creo que es interesante, digamos, porque es como la otra cara, ¿sí? Tener la evaluación en inicial, pero también en cuando se reciben a los niños en primero, y ofrecer políticas en ese primer año específicas, personalizadas y como focalizadas. Y ahí, bueno, ese trabajo es importante, digamos, la focalización. Después está el debate de si nota sí, nota no, repetición sí, repetición no. Yo creo que en el estado actual convendría revisar varios aspectos y pensar, digamos, otras estrategias complementarias, ¿sí? Que eso puede, vamos a decir, flexibilizarse o pensarse quizás que no haya notas, pero sí mantener la repetición. Pero lo importante es ofrecer acompañamiento al niño, ¿sí? Porque por solo no poner notas, solo no repetir, el niño no va a cambiar sus aprendizajes o su desarrollo, ¿no? Entonces ahí, eso es lo importante. ¿Sí? ¿Qué movimiento se hace si se toca alguno de los aspectos del sistema? Bien. Se nos fue el tiempo, pero querés un comentario como integrante del PDCIVA, ¿no? Un país que invierte bastante menos del 1% de su PBI en investigación, ¿no? Las cosas importantes que nos podemos enterar cuando nos ponemos a investigar
que tienen que ver nada más nada menos que con el futuro de la gente, ¿no? Con el futuro de los niños. Qué poca importancia le damos en la investigación, ¿no? Sí, ahí el trabajo, digamos, en articulación público-público creo que es un aspecto importante, que la existencia de datos públicos en articulación con la investigación creo que es una beta costo eficiente, fácil, barata de aumentar el conocimiento científico. Y por otro lado, la necesidad sí de fortalecer, digamos, la investigación básica, digamos, y el trabajo. Pero bueno, nosotros estamos trabajando en articulación con el Estado, lo cual nos permite tener como ese apoyo, digamos, mutuo, ¿no? Es decir, de cómo articulamos políticas, asesoramos, digamos, o informamos y vinculamos la investigación científica. Obviamente una mayor dedicación del presupuesto del Estado a investigación creo que sería muy beneficioso para todos. Alejandro, muchas gracias por haber estado. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias, Vale. Por favor. Vamos a una tanda, ya volvemos.